estoy sin fueros. ¿Sabe por qué? Porque no le tengo miedo a ningún juez pistolero, mafioso ni extorsionador. Los papeles del expediente penal son lo que mandan. Si usted tiene evidencia que marcan un delito, es imposible esconderlo. We went through hell unfairly, did nothing wrong, did nothing wrong. I've done things wrong in my life, I will admit. Not purposely, but I've done things wrong. But this is what the end result is. Mandar una ley que termine con la despenalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en un centro público. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es La Rosca. Estaremos aquí hasta la medianoche. Hoy con muchos temas. Una semana muy intensa con la gira del presidente, con todo lo que es la discusión sobre la deuda pública y la deuda externa, el tema del aborto, la muerte, usted lo veía recién, del juez Bonadío. Todos temas muy sensibles que los iremos analizando hoy en esta edición de La Rosca. Tenemos dos invitados para analizarlos con mucha profundidad. Uno es Carlos Melcoñán, un economista, un consultor recontra conocido, y que ya estuvo en La Rosca, tuvo la habilidad de estar en La Rosca, y hablaremos con él, todo lo que está relacionado con la deuda. Le preguntaremos si influyó o no influyó el tema de la decisión de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de pagar los 250 millones de dólares que en algún momento había dicho que no, después que sí, y después terminó pagando, ¿no? Que generó, entre otras cosas, una batería de memes en las redes para un gobernador que, terminó haciendo lo que correspondía en el caso de tener la plata, que era pagar los compromisos de la deuda. También estará Rosendo Fraga, analista político, para hablar sobre, parte de la gira también del presidente, lo que es en las puertas de 2 meses de gestión del gobierno, cómo está, cuál es la fotografía y cómo es la dinámica que hoy tiene el gobierno en su accionar, con un presidente que está volviendo a la Argentina en estas horas, y aparte también va a estar, como siempre, Pablo de León, ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches para todos. De la gira de Alberto quedan muchas cosas, entre eso que el Papa tiene una elegida. Además, vamos a hablar del intendente que quiere saltar la grieta. Y como veíamos en la apertura, Kicillof está reperfilando, pero algunos ya lo quieren para un museo. Y por último, como en la década ganada, vuelven las calles Néstor Kirchner. ¿Cómo les va, muchachos? Buenas noches. Yo acá estoy dispuesto a poner el pecho por los argentinos en esta difícil situación. Así es que estamos viviendo en el país, por eso me rajo a España. Y desde luego estoy persuadido que con la democracia se come, se educa, se cura y se sale de tapas por Madrid, carajo. Me dan mucha gracia los radicales que quieren expulsarme del radicalismo por aceptar ser embajador de un gobierno peronista. ¿Quién lo dice? Cleto Cobos, que fue el vice de Cristina, pero por favor, al lado de ese yo soy más inofensivo que Nito Artaza. Y por último, escuché a otros decir que jamás se imaginaron ver a un Alfonsín pactando con el justicialismo. Muchachos,
Mi papá pactó con Menem. De ahí para abajo está todo permitido, desde luego. Muchas gracias. Bueno, que siga bien, Hasta luego. Ricardo. Después vamos a hablar un poquito del tema de Ricardo Alfonsín y su designación como embajador en España, en Madrid. Pero ahora vamos a la economía. Vamos a la economía con Carlos Melcoñán. Hola, Carlos. Ido. ¿Cómo vamos? Un gusto, gracias. Igualmente, gracias por venir. Por favor. Gracias por estar acá. Bueno, Al revés. muchas cosas. Empezamos la semana con el pago de la provincia de Buenos Aires y después la gira del presidente y del ministro de Economía en Europa, consiguiendo apoyos, por lo menos en lo político, en lo que son las declaraciones, para la negociación de la deuda. ¿Afectó lo de la forma en que Kicillof pagó? Bueno, el tiempo dirá, pero yo diría que sí. Es decir, hoy a la tarea que tiene por delante el ministro que tiene que negociar la deuda, va a tener que tener el mensaje y al final ganárselo en la cancha, el hecho de saber que él va a tener una metodología de negociación diferente, porque la metodología de negociación del gobernador de la provincia fue mala. Entonces, hoy a toda la tarea que significa la negociación de la deuda, hay que agregarle el hecho de decir, yo no negocio de esta manera. Que sirve para saber cómo son las ofertas, cuándo uno se planta, cuándo no se planta, cuándo tiene margen, cuándo lo tiene pensado. Lo de la provincia de Buenos Aires fue una desgracia. La primera desgracia fue que en el interín del desarrollo del programa, la deuda, vino este vencimiento. Claro. Si este vencimiento era en abril, no se entera nadie, porque a las deudas provinciales va a haber que darle una solución. El problema que fue la provincia de Buenos Aires, el monto, relativamente importante, aunque chico, pero importante, y que apareció en el medio de todo esto. Mala personalidad del gobernador. El gobernador es una persona con una personalidad muy característica y se metió en ese lío del cual salió muy desprolijamente. Entonces, la autoridad nacional en la negociación de la deuda tiene una piedra más en la mochila de saber que, bueno, ahora me toca negociar a mí y el formato de negociación es diferente, porque si te digo es esto y no me muevo y después lo mejoro y después no sé qué y después no va nadie y al final lo pago, me digo que ahora hay que sacarse ese formato de encima. Melcoñán, el presidente Alberto Fernández se reunió con Merkel, se reunió con Macron, la canciller alemana, con el presidente francés. Hace unas horas se supo que el embajador argentino en Washington estuvo con Trump y Trump le dijo que transmítale al presidente Fernández que va a tener su apoyo. Bueno, cuando uno va, evidentemente, siempre tiene apoyo. Ahora, estas palabras sirven para el Fondo Monetario Internacional y sirven para los bonistas. A ver, seguramente le vas a hacer preguntas parecidas a Rosendo, que va a poder opinar políticamente mejor que yo de esto. Es decir, para los que creemos que los países no viven solos en el mundo, para los que creemos en el capitalismo, para los que creemos aún en un mundo difícil en las relaciones internacionales y sabemos para dónde pateamos, todo esto es muy bueno. Porque si este presidente hubiera empezado al revés, hoy le lloverían las críticas. No empezó al revés, empezó, a mi juicio, en el rumbo correcto, que son las relaciones. Ya dirimir a partir de ahí cómo son las cosas, yo diría que el caso más concreto de los últimos tiempos en cómo se pasa de las relaciones a los porotos fue Trump con Macri, donde aparecieron los porotos. Eso va a ser más difícil ahora, no solo por una cuestión de relaciones personales, sino porque ya te mandé poroto. Sí. Entonces ahí ya hay un tema no menor, que es que lo que se podía hacer en magnitud y plata desde un lugar se hizo ya. La segunda cuestión es con los bonistas. Con los bonistas, en términos operativos, no sirve. En términos de que este es un presidente que arrancó con una gira europea en lugar de una gira venezolana, sirve un montón. No te olvides que este también es un gobierno que arranca teniendo que hacer notar que patea para aquel arco, no para aquel. Entonces,
Yo no sé ni me interesa cómo son esas internas, si el presidente, si el vicepresidente y demás, pero está claro que el presidente, dentro de las piedras que carga en la mochila, es mostrar que Argentina patea para ese arco. Sí. Y así ha arrancado. Ahora, vos querés saber si la pelota entra después ahí. Ya eso es más difícil. Ya eso es más difícil. El presidente acaba de decir que tuvo dos frases que estaban muy para el mercado financiero, me parece. A ver. Por el tema de la deuda, en pesos especialmente, que dijo, no vamos a emitir a lo loco Sí. con esta forma y que, bueno, nuestro programa va a tender a tener prudencia fiscal. Sí. Se enmarcó en dos cosas que me parece que fue un mensaje para lo que puede suponerse la ortodoxia, que estaba pensando que se venía una emisión fuerte de pesos, porque se viene una emisión fuerte de pesos, Sí. o por lo menos si Sí. no hay renovación de los bonos, y el mensaje es no vamos a emitir a lo loco. ¿Qué piensas? Bueno, pienso. Primero, yo siempre tiendo a pensar fuera de los grietosos, ni de los ultraortodoxos ni de los ultraheterodoxos. Primera cuestión. Segunda cuestión, para responderte a lo que me estás preguntando, corro el riesgo de, primero, hablar de un presidente en público y de lo que dijo. Y segundo, de darle mucha technicality a toda esta conversación que es en público y la gente tiene que entender. Pero no tengo más remedio que decir que llamalo como quieras, programa, terapia intensiva, lo que se ha blanqueado y demás, tiene una macro consistencia o inconsistencia. A saber, tengo que tener cuidado en el equilibrio del fisco y en lo que voy a emitir detrás de un eventual equilibrio o desequilibrio. Pero además tengo la emisión monetaria derivada de comprar dólares, que yo diría es el mandamiento número 1 de esta vocación, corazón, heterodoxia, que es comprar dólares para pagar la deuda con emisión monetaria. Y se agrega, estos días se ha puesto de moda, que Argentina tiene que resolver un problema de la deuda en pesos. Sí. Que está intentando dar pelea, a mi juicio equivocadamente, pero que está intentando dar pelea de crear un mercado de capitales, de armar un horizonte, de ver si puede rolloverear algo de lo que vence, pero que todo lo que no se logre ahí va a ir con emisión monetaria. Entonces, ¿qué ocurre? No tengo más remedio que entrar en los números. La suma de lo que el presidente dijo debiera dar un número moderado, pero que no es voluntario, no es quiero que sea moderado, es quiero que sea moderado y quiero ver si hacen las cosas para que sean moderados. Entonces lo quiero decir en forma contundente. Si la emisión de moneda va a ser su producto, de comprar dólares, emitir moneda para que aquella deuda que no se pueda rolloverear, bajarle LIC para las tasas de interés y algún desliz fiscal, todo eso no es moderado. Ahora vos me decís, dijo el presidente, bueno, lo respeto. Supongo que su entorno le habrá dicho, mire, presidente, es esto lo que vamos a emitir, ¿es moderado o no es moderado? Y el tiempo dirá, es más, junto al arreglo de la deuda, la emisión de moneda es uno de los 2 test de corto plazo que tiene el programa. Vos hablabas de generar los dólares para poder poner en funcionamiento la economía y pagar la deuda, me parece. Vos hace mucho tiempo te habías planteado la necesidad de poner un cepo, de poner un control de cambios. Sí. No porque me guste, sino por genética y por necesidad. Ahora, este control de Lo cambios... único que no había planteado, y estoy seguro desde el primer día, es la libertad absoluta de mercado con tipo de cambio libre y flotante, con inflation targeting y qué sé yo, y liberación de tarifa. Eso no, eso fue una locura desde el primer día. Ahora, este dólar, este cepo, digamos, de $200 por mes para turismo o para atesoramiento, y tan estricto que se está dando, ¿se puede mantener? Digo, Alberto Fernández dijo, en La Rosca inclusive, de que el control de cambios es como, el cepo cambiario es como una puerta giratoria a la cual le pones una piedra. No se te van los dólares, pero tampoco entran los dólares, ¿no? Sí. ¿Por cuánto tiempo se puede mantener? No lo ¿Puede durar sé, mucho? no lo sé, pero también dijo y después no lo hizo.
Es decir, estoy más contento que no lo hizo que el problema de que dijo y no lo hizo. ¿Por qué? Bueno, porque uno de enfrente, como yo ahora, puede decir 50 cosas. Por eso en esta tarea, lo más relevante es siempre ponerse en el zapato, sin aflojar, porque no hay peor gestión que la que no se hace, porque si no te achicás. Pero de tratar de que cuando uno habla y no quiere perder el crédito, decir las cosas que creo que pueden tener solución. Argentina, por la herencia, por una cuestión genética, por la consistencia de un programa, se metió en un disparate. Y de este disparate terminó en esta anormalidad. Que las personas no puedan comprar dólares, que el turismo, que el cepo es una anormalidad. ¿Qué vamos a descubrir? Es una anormalidad. En la terapia intensiva, yo digo, bueno, caíste en esto porque no tenés más remedio. Pero efectivamente, un programa, si lo hubiera... ¿No lo hay? No, no lo hay. El ministro de Economía dice que hay. Está bien. Y también... Es esto. Si un programa es esto, hay un programa. Dice que no hay porque no... que hay, pero que no lo van a dar a conocer porque están negociando... Porque no tiene sustentabilidad el gasto público, porque no tiene sustentabilidad la presión fiscal, porque no hay mercado de capitales y es una tasa prohibitiva, por las relaciones laborales, por la quiebra del sistema previsional, por la falta de moneda. No es un programa. Ahora vos me decís, ¿están en pelotas? No. ¿Por qué? Bueno, porque arrancaron con un formidable control de cambio, arrancaron con un impuestazo y arrancaron con la eliminación parcial o transitoria de la fórmula previsional. Y quieren ser moderados en lo monetario. Es decir, hay esto. Ahora, llámalo como quieras. Ahora, ¿es lo otro que acabo de señalar yo? No. Entonces, se supone que un cepo de $200 y el turismo y todo lo demás es una anormalidad que Argentina se la debe, pero se la debe, excepto la primer parte de Menem, se la debe en los últimos 40 años, 50 años. O sea, no es una cuestión ni de Macri, ni de Cristina, ni de Alberto, es largo. ¿Va a bajar la inflación el primer trimestre? Depende contra qué. Si creo que al primer trimestre, creí que me ibas a decir el año. Entonces, ¿El año? Y es que el año, todo lo que dé menos de 55, el programa se va a medir contra eso. Lo mismo que todo lo que dé nivel de actividad mejor que -2, se va a medir contra eso. En la sala de terapia, etcétera, etcétera, etcétera. El primer trimestre no lo sé, pero tiene un test. No puede dar más de 10%. Digamos, para ir por la hazaña de mostrar que todo esto tiene un sentido, porque vos pensás que eliminaron la fórmula previsional, que se están ganando un problema con lo tarifario, que tienen el riesgo del congelamiento cambiario que aunque se deslice, se puede deslizar por debajo de la inflación. O sea, han puesto mucha carne al asador para que la tasa de inflación caiga, pero la tasa de inflación siempre tiene un conjunto de componentes. Falta la emisión, falta las expectativas, falta una cosa que sin medidas no es nada, pero que aún con medidas siempre falta, que es las expectativas de la gente, el crédito. La confianza que vos tengas en las personas que te gobiernan, la confianza que vos tengas en las personas que manejan la economía, todas esas cuestiones de carácter psicológico y que forman las expectativas. No es todo, pero es un montón. Entonces vos me decís, ¿es todo psicología sin instrumentalidad? No. ¿Y es todo instrumentalidad pero sin crédito? No. Por eso, este gobierno va a tener que sortear con el paso del tiempo su falta de crédito. Va a tener que sortear. Por ejemplo, a Macri le sobraba crédito cuando arrancó y lo perdió. Y este es un gobierno que arranca sin crédito. ¿Por qué? Bueno, porque digámoslo como corresponde. Son personas que arrancan sin crédito, entonces tienen el doble de tarea por delante, que es, dado que no me crees, yo te voy a mostrar entrando la pelota al arco, como corresponde, no de guapo, que se van dando los resultados. Ahora, eso lleva mucho tiempo. Ahora, no está claro que
que termine siendo exitoso. El tema del tiempo, y esta es la última, el tema del tiempo. Me parece que el gobierno corre contra el tiempo. El cronograma que dio el ministro Guzmán es que, bueno, la semana que viene llega la misión del fondo, la semana que viene va a ir al Congreso a dar los lineamientos en materia fiscal, el sendero fiscal, el ministro Guzmán, y que a partir de ahí, bueno, comienzo de marzo está la presentación del plan y a fin de marzo tendría que estar terminado. Está bien, es un cronograma, pero me parece que el gobierno corre entre esto que llama la sustentabilidad, hacer un plan sustentable para poder pagar y también poder crecer, y el tiempo, ¿no? Por supuesto. Me parece que son dos variables que... Me extraña eso, me extraña, porque este es un gobierno, yo lo he escuchado a veces, algunas veces al ministro, no sé si el presidente, que se abstiene de dar números para no quedar preso de los números. Entonces estos calendarios son muy peligrosos, son calendarios conceptualistas, donde participan gente, donde la capacidad de hacerte el guapo después de la provincia de Buenos Aires menguó, donde el tiempo es un cronograma para saber dónde estás parado, pero te autoobliga a llegar a una solución. Porque yo pregunto, ¿y si en ese tiempo no se da? ¿Qué va a hacer Argentina después que presente una oferta? ¿La va a mejorar? ¿No va a pagar? ¿Va a defoltear? Porque no va a ser cosa que nos metamos en un camino donde o tengo que mejorar tanto la oferta que termina en una oferta y en un acuerdo probonista sin solución de mediano plazo para la deuda o en default. ¿Se puede cerrar sin quita la deuda argentina como la uruguaya? Para pan para hoy, hambre para mañana, sí, ¿Porque siempre. no lo puede pagar después? Y porque la capacidad de pago en términos de cómo se la mide, que es la deuda sobre el PBI, la tasa de interés que uno paga, el superávit fiscal que uno tiene y la tasa de crecimiento económico, tiene que dar un número que uno se pare enfrente y diga esto es posible. Si todo eso está armado y presionado de manera tal como para que cumpla el cronograma y sea pan para hoy, hambre para mañana, entonces vos me decís, ¿se cerró? Sí, se cerró, pero ese es un tema muy complicado. En la deuda hay un tema que no lo aclaramos, pero que ya es público. La deuda no es la deuda. La deuda tiene 4 perfiles diferentes, en peso, en dólares que ya fueron reperfilados, en dólares con ley argentina, en dólares con... Quiero decir, cuidado con que el liderazgo del acuerdo de la deuda quede excesiva y exclusivamente en la deuda en dólares ley extranjera. Porque si no, Argentina puede correr el riesgo de que para hacer sustentable ese acuerdo en ese pedacito le tenga que pegar al otro pedazo que no tiene cláusula de acción colectiva, que no tiene tribunales de Nueva York, etcétera, etcétera, en una forma totalmente desigual para que los números cierren. Gracias, Melconian. No, gracias. Buenas noches, Gracias. Nosotros seguimos en La Rosca, Vamos con Rosendo Fraga. Saludo ahí a Rosendo. ¿Qué tal, Rosendo? ¿Cómo va? ¿Cómo se va? Buenas noches. Gracias por invitarme. No, gracias por estar acá. ¿Estamos bien? Muy bien. Bueno, estamos prácticamente a 2 meses del gobierno, ¿no? El lunes se cumplen los 2. El lunes se cumplen los 2 meses con esta característica de una vicepresidenta con los votos, fuerte, y un presidente que ha inaugurado muy fuerte en términos de concentrarse en la economía y las relaciones exteriores. ¿Cómo es la fotografía hoy de ese gobierno a 2 meses de haber asumido? Bueno, a ver, yo te digo lo siguiente. Es decir, en primer lugar, el Congreso. El dominio. Y lo digo en serio, el dominio que ha tenido el Congreso, del Congreso, el oficialismo estos 2 meses ha sido muy importante. Bueno, la ley para negociar la deuda externa. Muy importante. Y esto, para la política, es una cuestión realmente relevante. Tiene una oposición que no está en fuerza, ¿no es cierto?, de oponerse y que en parte algunas cuestiones las acompaña. Después está el otro tema. Esta coalición de hecho que es el actual oficialismo. Está Alberto, donde está el kirchnerismo, está la CGT, donde están los gobernadores, los intendentes del conurbano, etc. Y ahí me parece que hasta ahora, que esto es muy complejo desde el punto de vista político, quizás esto es más difícil todavía que la relación con la oposición, ¿no? Me parece que estos 2 meses Alberto ha demostrado
cierta habilidad para manejar esta complejidad. Pero, cuidado, Alberto ha mantenido el centro de gestión, como vos dijiste, economía y relaciones exteriores pasaron por él, pero Cristina ha estado construyendo poder. Es decir, no es alguien que por más que haga declaraciones esté fuera de la política, ni mucho menos. O sea que vos, mencionás el poder de Cristina y hay una versión no confirmada que en definitiva lo que fue una de las decisiones de la semana, que fue el pago de Axel Kicillof de la deuda a los bonistas por 250 millones de dólares, la que fue determinante para esa decisión fue precisamente Cristina, que le dijo a Kicillof, bueno, va a haber que pagar, ¿no? ¿Cómo digo, en este equilibrio que hay en un gobierno que está medio loteado, ¿no? Porque entra, bueno, está Cristina, está Alberto Fernández, está Massa, cada secretario no pudo poner su subsecretario. Sí. ¿Cómo se hace ese equilibrio? ¿Cómo se transita? Bueno, ahí donde yo digo que los 2 primeros meses me parece que Alberto Fernández demostró cierta habilidad para manejarse, ¿no es cierto?, en ese contexto. Yo digo, Cristina le dejó el centro de la escena, pero eso ha tenido un costo. El costo es que la cuota de poder, me parece, de Cristina en el gobierno es alta, ¿no es cierto?, en este sentido. Esta fórmula puede seguir funcionando los 4 años de mandato que quedan por delante, prácticamente. Bueno, esto lo veremos, ¿no es cierto? Este es un momento muy, muy especial. Los primeros 60 días normalmente de un gobierno tienen crédito, valga el término. Sí. Tienen crédito de la opinión pública, tienen crédito incluso de la economía que se mantiene expectante e incluso tienen crédito internacional. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto, ¿no es cierto? Pero todos sabemos bien, yo escuché recién el análisis tan interesante que hiciste, ¿no es cierto?, con Carlos. De todo esto, lo más importante para la política es la tasa de inflación. Claro. De todo esto. Porque muchas veces vos fíjate que el 40% de tasa de inflación, que puede ser un éxito contra el 56%, como dijo Carlos, un 40% de inflación no te permite mejorar la pobreza. ¿No es cierto? Es decir, bueno, y después el tema del crecimiento, por lo cual depende del desempleo. Es decir, yo te introduzco una visión política de más mediano plazo. Para Alberto Fernández hay una fecha, octubre del 2021, que es la elección de medio mandato. Claro. Uno podrá decir, falta muchísimo en materia política, pero en última instancia lo que él necesita es llegar a esa elección de octubre con una situación económica que la gente la sienta mejor. Sí, aparte me parece que el presidente juega toda su ficha a que le vaya bien la economía, ¿no? Es que ese es el punto. Él puede tener, a ver, un 2020 en el cual la gente no sienta que la economía mejoró. La gente, digo, ¿no es cierto? Lo que no puede tener es un 2021 con la gente sin sentir que la economía mejoró. Aunque parezca mucho tiempo, la elección de medio mandato es clave para la gestión. Sí, hoy Jorge Argüello, el embajador argentino en Washington, recibió del presidente Trump, dígale a Alberto Fernández que lo vamos a apoyar en el tema de la deuda. Toda la semana estuvo relacionado con el tema de la deuda. Ahí como digo, el presidente comenzó no yendo a los Estados Unidos, ¿no? Ahí, después te voy a preguntar de Brasil también, ¿no? Pero 2 de los destinos principales que uno podía suponer, de los primeros, que era Estados Unidos y Brasil, no fue, sino que, bueno, fue a Israel, que me parece que ahí hizo una diagonal con Estados Unidos, y después fue a Europa, lejos de, bueno, me parece que se separa de lo que el fantasma del chavismo, ¿no? En términos de que, bueno, el nombre Maduro no estuvo nunca sobre la mesa de Alberto Fernández, ¿no? No, tengo entendido que Merkel lo planteó. Merkel de toda esta gira fue la que llevó más al tema regional, diríamos, en ese punto. Pero vamos, ¿no es cierto?, al punto, ¿no? Yo a veces pienso que el fondo también tiene su geopolítica. Totalmente, claro. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, bueno, mirá, en última instancia suma entre Alemania, Francia, Italia, España y el resto de Europa, da más que el 16 y pico que tiene el Fondo Monetario en las acciones. Sí, pero confirman los cheques de Estados Unidos. Por eso la geopolítica, y China no llega al 4% de las acciones, porque ese es un esquema anterior. Pero China tiene un peso, ¿no es cierto? Es decir, en ese sentido. No cabe duda que la decisión de Estados Unidos es quizás lo más relevante en cuanto al fondo, y lo vivimos con Macri, en ese sentido. Esto me parece que es claro. Predisposición hay, ¿no es cierto?, en este sentido. Pero, bueno, hay que ver cómo se desarrolla todo esto.
Los primeros 60 días, cierta luna de miel, el sindicalismo que había dicho nunca abandonar la cláusula gatillo, en un primer momento dijo, bueno, aceptamos la suma fija, que es lo que quiere Alberto Fernández, ahora está empezando a girar, ¿no? Ahora está empezando a girar porque me parece que uno de los datos de la política económica es que el gobierno está diciendo en materia salarial, bueno, de acá para adelante puede ser la inflación, ahora para atrás lo pasado pisado, ¿no? Y el sindicalismo está diciendo, bueno, la cláusula gatillo no se puede dejar de lado con una inflación proyectada para este año por encima del 40%, ¿no? Bueno, y a mí me parece que pertenece el acuerdo del camionero, que es el ejemplo de lo que voy a decir, y otros gremios privados está en la misma situación. En última instancia, la posición del sindicalismo es, si un sector lo puede dar, ¿por qué no lo va a dar? No sé, sí, y bueno, no deja de tener su lógica. Pero claro, esto cuando vos hablás del sector docente, de los estatales, etcétera, etcétera, ahí el tema cambia, porque el Estado no tiene hoy los recursos fiscales para hacerlo. Nos quedó un temita que es Brasil. Sí. Nos quedó un Brasil, y aparte con, bueno, Bolsonaro haciendo declaraciones, ¿no? En las últimas horas criticando a la doble indemnización en la Argentina, diciendo que un gobierno acá, viste, siempre izquierda, poco menos que un gobierno de izquierda de Alberto Fernández. Hay que tratar de entender las dos partes. ¿Qué es lo que pasa del otro lado? Del otro lado, en Bolsonaro hay una percepción, me parece que es percepción o información, de que Alberto Fernández le habría pedido al Papa que lo reciba a Lula. Y que el Papa lo va a recibir a Lula. Mira, pues yo digo una percepción, porque a lo mejor el Papa lo recibe a Lula porque el Papa quiere y Alberto Fernández no tuvo... Los dos me parece que quieren que vaya Lula, ¿no? No sé si me... Bueno, lo que te quiero decir es que hay una percepción del lado de Brasil como que la Argentina le está apoyando, asusando su oposición interna. Sí. Y entonces, este es un tema. Ahora, el 1 de marzo hay una oportunidad para recomponer esto. 1 de marzo asume la calle Pou en Uruguay. En Uruguay. Lógica, lo previsible que esté Alberto Fernández y Bolsonaro. Sí. No sé si el presidente argentino no puede estar ausente, el presidente de Brasil va a ir al Uruguay. Ese es el escenario para un encuentro entre los dos. Yo, si manejara la diplomacia argentina, empezaría a trabajar ese primer encuentro Fernández-Bolsonaro. Sí. En ese aspecto, bueno, también lo que hay que tener en cuenta es que Brasil está pensando y está encabezando la idea de bajar el arancel externo común y ya logró el voto de Uruguay y de Paraguay, los dos socios, con el cual Argentina también ahí va a tener que decir algo, ¿no? Y Bolsonaro me parece que tiene la idea de cortarse solito y dejar a la Argentina atrás, ¿o no? Bueno, es que la Argentina va a tener que tomar una decisión también respecto a esto, ¿no es cierto? Si se queda. Y además van a venir algunos momentos para el Mercosur complejos con el tema Malvinas y Reino Unido. ¿Por qué? Bueno, porque el Reino Unido, tras el Brexit, se abre a negociaciones comerciales con el resto del mundo, ¿no es cierto? Y en ese tema, Brasil está dando pasos también. ¿Y para la Argentina es una oportunidad, te parece? Bueno, a ver, yo qué es lo que creo. El primer planteo... En términos del reclamo de la soberanía, ¿no? Claramente. Bueno, pero es que el problema está que si los otros países del Mercosur van a un acuerdo de libre comercio con Brasil, con paraguas sobre la soberanía. Sí. Sí. Ese es un tema que viene. Y que hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque si no tenemos una relación bien aceitada para manejar estas cosas. Vos empezaste hablando de la inflación, digamos, que más allá del tema de la deuda, más allá del tema de las relaciones internacionales, la inflación y me parece que el estancamiento es lo que está golpeando a la Argentina y a la política, ¿o no? Inflación y crecimiento, si vos querés, estancamiento. Sí. ¿Viste? Entonces hagámoslo muy simple. Los dos indicadores sociales centrales, ¿no es cierto? En esta etapa, crecimiento y desempleo. Sí, pobreza y desempleo. Sí. Crecimiento tiene que ver con el empleo y la inflación con la pobreza. ¿Cómo ves la oposición? Como dije, mira, la oposición la veo. En este momento no está en capacidad de ser alternativa. La oposición está golpeada. Pero el espacio de la oposición va a depender de lo que suceda con la economía también. Es decir, bueno, es lo que pasó con Macri. Es decir, el peronismo se reconstituyó a partir del fracaso de Macri en la economía. Ahora, bueno, me parece que hay una acción clara de Alberto Fernández de empezar a sacar a algunos radicales, ¿no? El caso de Ricardo Alfonsín en Madrid, me parece que es una perlita, pero vamos a ver cómo se comporta la oposición y el gobierno en el caso de
la designación del procurador Rafecas, ¿no? Bueno, a ver, yo... Para lo cual el Congreso tiene que tener mayoría Alfonsín, de 2 tercios. De 2 tercios. Alfonsín hoy no arrastra el partido, pero tiene un valor simbólico. No sé si... No es un valor simbólico normal. Si, respecto a lo que vos decís, yo creo que hay una clave, que es la relación del Ejecutivo con los gobernadores. Sí. Del frente, llamémosle, ¿viste? ¿No es cierto?, lo que de Cambiemos. Este es el punto, la relación con Larreta, la relación con Morales, la relación con Suárez, el de Mendoza, con el de... No sé, este ha sido la clave, porque al iniciarse el gobierno, acá hubo, ¿no te acuerdas? La primera semana del gobierno en el Congreso y se mostró esa diferencia interna. Es decir, me parece que el tema del gobierno es trabajar con el, llamémosle, radicalismo o cambiemos territorial. Rosendo, gracias. No, gracias a vos. Chau. Hasta luego, Buenas hasta noches, pronto. Gracias, muy amable. Y nosotros seguimos en La Rosca. Me quedé con un tema que hablábamos con Rosendo, el tema de en materia salarial y me parece que en materia de jubilaciones, pasado pisado. ¿Qué quiere decir esto de pasado pisado? Que bueno, que lo que pasó, pasó y de ahora lo que se negocie en materia de salarios, lo que se negocie en materia jubilatoria va a ir compensando la inflación, pero hacia adelante. Lo que se pudo haber perdido de poder de compra en 2019 o en poder de compra tanto del salario como en las jubilaciones, bueno, eso me parece que va a quedar para más adelante, ¿no? Bueno, en un minuto venimos con un señor que está llegando aquí. ¿Cómo ¿Qué estamos? dice? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? Perfecto, Qué gusto, escuchándote muy Canedo, atentamente de León, te escuché muy atentamente con Fraga y con Melconian. Bueno, te voy a dar una noticia. Dale. Década ganada, viste que el kirchnerismo, todos se dicen ahora, volvimos, dice el albertismo, para ser mejores. Bueno, para volvieron a hacer lo mismo, es para esto. Empecemos a mirar. ¿Te acordás cuando en un momento le ponían a los gimnasios Néstor Kirchner? Sí. A las calles, avenida Néstor Kirchner. Mirá, Hubo un famoso compañero nuestro del diario, Leo Míguez, en ese momento, que dice, ponele Néstor a todo. exactamente, el amigo Leo Míndez dijo, este es el ponerle Néstor a todo. Y mira, estos son algunos de los ejemplos. Estaba Cristina inaugurando una calle, una avenida, perdón, no se enojen, avenida Presidente Néstor Kirchner, paso a nivel, puentes, en todos lados, provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, norte de la Argentina, bueno. Ciudad de Chascomús Sí. está toda alborotada. ¿Por qué? Porque el Frente de Todos, que está con el masismo, con el camporismo, todos mezclados ahí, quiere a una parte de la avenida Lastra, que quienes conocemos, Chascomús es una avenida muy importante, ponerle Presidente Néstor Kirchner. Amigo. Se armó un lío bárbaro. La cuna de Alfonsín, claro. Porque una parte de Avenida Lastra ya Sí. le cambiaron el nombre y se llama Raúl Ricardo Alfonsín. Entonces, otra parte de Lastra, con lo cual Lastra se podría llamar Presidente Néstor Kirchner, Avenida Lastra y Raúl Ricardo Alfonsín. Pero se armó un lío en Chascomús tremendo. Hay peticiones por change.org, hay gente que va a los lugares a firmar a favor y en contra. Y adentro del peronismo hay un lío bárbaro, porque decía, el intendente Javier Chapa Gastón es del masismo, con lo cual en algún momento va a tener que poner la firma. ¿Qué va a poner? ¿Va a estar de acuerdo o no? ¿Vos qué opinás? Y bueno, si del masismo está en el gobierno, ¿no? Por supuesto, ahora en un momento iban a barrer con los ñuquis de la cámpora, pero ahora le van a poner Presidente Néstor Kirchner. Bueno, todavía no está dicho, ¿eh? Hay que levantar las manos y hay que escuchar a algunos vecinos que están muy enojados. Enojado, me imagino, ¿eh? Bueno, lo que están otros enojados en el peronismo también es los que reivindican a Axel. Vos estuviste hablando del tema de Kicillof y la deuda Sí. y todo eso con Melconian. Bueno, parece que algunos quieren que algunas de las cosas de Axel sean parte de un museo. ¿Eh? Porque, ¿te acordás? Ya, ese es un tipo joven. Bueno, la Quinta de San Recién Vicente. está, la está empezando su carrera política. Ahí está, lo tenemos Sí. casi ahí importante como el General Perón. Al lado de Perón y de Kicillof que está el Clio. El tío con que hizo la campaña. ¿Sí? Exactamente. San Vicente, Quinta de San Vicente. Vos sabés que eso genera una gran polémica, ¿no? Porque dice, Kicillof hizo la campaña con el Clio y apenas llegó a la gobernación, pretendió, no sé si avanzó o no, con cambiar toda la flota de lo que son los autos oficiales de la provincia de Buenos Aires, o por lo menos de la cúpula de gobernante de la provincia de Buenos Aires, y genera una polémica importante. Ah, bueno, ¿no? hay que ver eso, ¿no? Porque... Sí, de autos parece que... En los autos también está la polémica. Bueno, puede ser que lo cambien porque el jefe de gabinete de Kicillof quiere donar el cárter del Clio
al museo que está en la Casa de San Vicente, lugar histórico del General Perón, donde Perón estaba. En San Vicente, donde hay iconografía de Perón, momentos históricos grandes, reuniones que tuvo. Carlos Bianco, Carly Bianco dijo, yo les voy a traer acá el cárter del Clio como si hubiera sido, no sé, ahí está el auto justicialista. Y algunos dicen, escúchame, salieron enojados algunos con historia del Perón y decir, acá está el auto justicialista y este quiere traer el cárter del Clio. Bueno, lindo lío tiene Kicillof, que indudablemente, señor gobernador, usted tiene ocupaciones un poquito más importantes que llevar el Clio al museo, ¿eh? Y, por ejemplo, algo que le fueron a contar a Kicillof es que el otro día estaban entregando las tarjetas alimentarias, algo muy importante que se está haciendo desde el gobierno nacional, en distintos distritos del conurbano. Y fueron a 3 de febrero, donde fue Daniel Arroyo, estaba la vicegobernadora Verónica Magario, y apareció el intendente de 3 de febrero, que es Diego Valenzuela, un hombre de Cambiemos, claro. Periodista, historiador, pero que ganó ahí. Bueno, dicen que se acercó, se llevan bien, Arroyo, Valenzuela, Magario, pero en un momento dijo, me la presentan a la ministra. ¿A quién? A la ministra, y ahí lo vamos a ver este momento. Sí. A un costado Kicillof. Del otro lado está María Eugenia Vidal, porque Valenzuela era vidalista o es vidalista, macrista, bueno, no sabemos. Y del otro lado la ministra, por ahí la menos conocida, mucha gente dirá, ¿quién es esa joven de, que son Bermudas Rosas? Es Fernanda Raberta, la ministra de Desarrollo Social de la provincia, mujer de la Cámpora, que algunos se acordarán que compitió en Mar del Plata y perdió la intendencia con Montenegro. Guillermo Montenegro. Bueno, pero obviamente Valenzuela tiene que gestionar, necesita justo momento de tarjeta alimentaria, dijo, me presentan a la ministra, y él le presentaron a la ministra Fernanda Raberta, la ministra de Desarrollo Social de Kicillof, que ahora tiene lazo directo con Diego Valenzuela, que por las dudas se quiere llevar bien con los muchachos de La Plata. Bueno, entonces, bueno, la verdad, anudando y rompiendo la grieta, Diego Valenzuela. Exactamente, hablando de romper la grieta, hablábamos y veíamos en la apertura, viaje de Alberto por Europa. Parece que hubo algunos momentos muy lindos, más allá del tema del aborto, complicado. El 8M se viene con esta polémica y la marcha que convoca la iglesia. 8M, la marcha y misa en Luján. Exactamente. El 8 de marzo. Mientras tanto, el 8M, que es el día que se conmemora todo el movimiento de mujeres, ahí va a haber una fuerte movida a favor del aborto, con lo cual va a ser una fecha muy importante. Bueno, cuando fue Alberto con el Papa hubo momentos lindos porque llegó Guillermo Oliveri, que era el secretario de culto, y el Papa lo recibió Volver, con el tango Volver, porque evidentemente ya había estado en ese momento siendo secretario de culto y lo conocía porque en esa época Bergoglio era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Pero la elegida del Papa fue la mujer de la delegación, que es la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, una cristiana ferviente, la estamos viendo, mucha gente no conoce. Esta es la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Lozardo. El Papa, cuando estaba en el saludo, le dijo, me hablaron muy bien de usted y de su trabajo. Ella le agradeció, se conmovió, recibió el rosario que él le daba a todos, pero la volvió a llamar y le dijo, me hablaron muy bien de usted y de su trabajo, y le regaló una medalla, algo que no había hecho con el resto de la delegación. O sea, Lozardo es una de las personas más cercanas a Alberto Fernández, ¿no? Y por la que más peleó el presidente como para que sea ministra de Justicia. Exactamente, era amiga de hace muchos años, estuvieron juntos, su compañera de estudio jurídico, con lo cual, en un poco lo que hablabas vos también antes, el tema justicia puso a su persona ahí, pero la mujer se fue totalmente conmovida con un gesto. Yo me pregunto, el Papa está al tanto de todo lo que pasa en la Argentina. ¿Sabrá que Marcela Lozardo está a la cabeza junto con Vélez de todo el tema de la reforma de la justicia en la Argentina? ¿Lo sabrá? Me parece que sí, debe estar bastante al tanto. A mí me parece no creo que se le escape ese tema. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. La verdad que muy buenas noches. ¿Cómo le va, ¿Qué dice, muchacho? Bárbaro? ¿Bien? ¿Cómo anda? Julio. Bien. ¿Vieron que hace un par de días Merkel le preguntó a Alberto qué es el peronismo? Sí. Bueno, parece que todavía se lo está explicando. Dice que es más fácil aprender chino mandarín que entender al peronismo. El peronismo es como escucharlo hablar a Maradona. Si no sos argentino no lo entendés un carajo, digamos. Los peronistas somos como los pastores brasileños. Sí. Porque vivimos de los pobres. Somos como los plomeros. No arreglamos nada, cobramos fortuna y le echamos la culpa de todo al que estuvo antes.
Igual, muchachos, hay cosas mucho peores que tener que explicar qué es el peronismo. Como, por ejemplo, tener que hablar en alemán. Bueno, eso sí. Y bueno, es una pena que yo no haya estado con Alberto, porque yo se lo hubiese explicado en alemán. Le hubiera dicho, mirá, Ángela, el peronismo es júntense, votense y traiciónense. Ahí está, ya la miércoles. Le mando un abrazo grande, muchachos. Abrazo, Chao, Bárbaro, chao. que ande bien, ¿eh? Bueno, Alberto está ya volviendo, con lo cual ya va a estar descansando un poco la cabeza de tanto francés, tanto alemán, tanto italiano. Vuelve en horas a la Argentina. Con decisiones importantes, me parece, ¿no? El tema del aborto, la definición del aborto, a pocas horas de salir de ver al Papa y antes de llegar a la Argentina, ¿no? Es un tema y con mucha definición económica y con mucha idea de que, bueno, se baja del avión y la negociación por la deuda avanza rápidamente. Lo escucharemos antes de que baje el avión. ¿Eh? Lo vamos a escuchar, ¿eh? Ah. Vamos a poner de pie a la Argentina. Buenas noches, ¿cómo ¿Qué están? dice, presidente? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Ustedes saben qué hora es en París? Son las 5 de la mañana, muchachos. ¿Quién se piensan que son para despertarme a esta hora? ¿Cristina? ¿Eh? ¿Qué les pasa? ¿El calor no los deja dormir? No. El acuerdo por la deuda va a ser un verdadero parto. Por eso me pareció bien terminar esta gira europea en París. Merkel me dijo que me iba a ayudar. Macron me dijo que me iba a ayudar. El Papa Francisco me dijo que me iba a ayudar. Me siento un adicto en recuperación. Porque todo el mundo me dice que me va a ayudar, pero ninguno me da un mango. Y quiero decir, por otra parte, que estoy muy contento por la incorporación de Ricardito Alfonsín. A esta altura ya tenemos más radicales en el gobierno que Cambiemos. Por suerte ya me vuelvo. La verdad es que extraño mucho a la Argentina. No veo la hora de llegar al país para hacer dos cosas, muchachos. A ver. En primer lugar, sacarlo a pasear a Dylan. Sí. Y en segundo lugar, putearlo a Kicillof personalmente. Deja, Axel, no te metas más. La próxima vez que quieras ayudar con la negociación de la deuda, prefiero llamarlo Dujo, hombre. Y por último, hoy Donald Trump, le dijo a Argüello que me avise que puedo contar con él. Thank you, Donald. Show me the money. ¿Eh? Y por último, hizo 18 grados en la Antártida. La temperatura más alta en 60 años. Todavía no pusimos a la Argentina de pie, pero por lo menos la estamos descongelando, carajo. Muchas gracias y hasta Chao, luego. presidente. Buen regreso, que siga bien, Hasta luego. Bueno, y nosotros vamos a un pequeñísimo corte y ya volvemos y seguimos en La Rosca con las cartas, y la premiación de esta semana. Bueno, y seguimos en La Rosca, seguimos en La Rosca rumbo a la medianoche y vamos a las cartas, Las cartas de la semana fueron estas. Siempre hay, un ancho de oro. Bueno, nosotros el ancho de oro lo consideramos como una carta que se hace fuerte siempre en el truco, ¿no? Ricardo Alfonsín, Ricardo Alfonsín, dirigente radical que ahora fue designado por el presidente Alberto Fernández como embajador en España, un puesto clave para una gestión aparte que piensa poner énfasis en las relaciones tradicionales con España en un momento particular de España dentro de la Unión Europea y también en lo que hace a su situación política, ¿no? ¿Qué es lo que hoy hablaba con un dirigente radical muy de alto rango, ¿no? Un tradicional que decía, bueno, que hay tres elementos en esta designación de Alfonsín como embajador en España. Una, me decía, la idea, la voracidad de Alberto Fernández de llevarse algo del radicalismo, llevar algo del radicalismo para la coalición de gobierno. La segunda fue, que Ricardo Alfonsín venía desde hace tiempo pidiendo pista dentro del radicalismo, con críticas fuertes a la conducción del radicalismo y oponiéndose, o siendo muy fuerte de las críticas, con lo que era Cambiemos, ¿no? Y la tercera me decía, lo que tuvo Ricardo Alfonsín, que fue, pero se fue solo. Según cree en el radicalismo, no llevaría a nadie más, a pesar de que, Cambiemos está también, así como el gobierno se está consolidando, lo hablamos
hace unos minutos con Rosendo Fraga, está empezando a caminar los primeros pasos, la oposición también, y en este caso, bueno, me parece que Alberto Fernández comió alguna pieza de los radicales y los radicales no están nada contentos, ¿eh? Vamos a otra de las cartas de esta rosca de hoy, ¿eh? 4 de copas. 4 de copa, 4 de copa, 1. 4 de copas, sí, Axel, sí, era medio cantado, ¿eh? Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Estuvo mal Kicillof en pagar? No, evidentemente no estuvo mal en pagar. Lo que sí pasó fue el tema de que tenía la plata, dijo que no tenía la plata, primero pidió más plazo para lograr el 75% de aceptación por parte de los bonistas, no lo logró, después dio más plazo, después dijo o propuso pagar los intereses y después propuso finalmente pagar los intereses y a mayo, ¿no?, que lo que se trataba era la postergación hasta mayo del vencimiento de este bono, pagar 30% del capital adelantado y en mayo se comprometía a pagar todo, ¿no? O sea, lo que pasó es que se desgastó en la negociación y le puso de alguna forma algún ruido a la negociación nacional. El problema que tuvo el vencimiento de este bono es que fue el primero, y por lo tanto no pudo entrar dentro del paraguas de lo que es la negociación nacional de la deuda, que bueno, está en este momento en plena ebullición, en plena gestación, pero Kicillof vino, dijo que no tenía la plata, que era impagable, le responsabilizó, por supuesto, a María Eugenia Vidal, pero lo concreto es que después la plata apareció. Y en esto, más allá de que haya tenido intervención el presidente Alberto Fernández, e incluso se dice que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también participó de la decisión, bueno, lo concreto es que Kicillof pagó algo que podía haber hecho tal vez sin necesidad de tanta ida y vuelta y sin necesidad de crispar y de poner una cuña complicada en el comienzo de la negociación nacional. ¿Por qué? Porque ahora los acreedores saben que la Argentina tiene intención de pagar. En el caso de Kicillof tenía la plata. En el caso de la Nación no tiene la plata, con lo cual la negociación es otra, ¿eh? Bueno, nosotros nos vamos. El jueves que viene a las 11 de la noche tenemos previsto estar aquí en TN para hacer La Rosca. Gracias, buenas noches.